Ahí está. ¿Le sale? Sí, Sí, profe. Sí, se ve muy bien. Bueno, entonces, vamos a empezar con nuestra bolilla, ¿sí? Nuestra bolilla es la bolilla 1, como dije hace rato. Ustedes van a empezar a dar este semestre la materia que se llama Derecho Civil Contratos. Les recomiendo, como ya abogada, ¿verdad? Que estudien bien esta materia, porque esta materia les va a ayudar en todo. Capaz que esta materia es la que le va a dar su primer trabajo después de recibirse, después de tener su matrícula, su sello, todo, ¿verdad? Porque primero le van a decir, ya saben que es un abogado, ay, ¿me puedo hacer un contrato de alquiler? ¿Verdad? O veme este contrato. Y como dijimos, el derecho civil contrato es muy importante en nuestra profesión, entonces les recomiendo que estudien súper bien. Bueno, entonces, la primera, les voy a hacer una pregunta que quiero que me contesten, por favor, para que podamos participar todos y que no sea aburrida la clase. ¿Por qué les parece que esta materia es importante? Además de lo que ya le dije, ¿verdad? ¿Por qué le parecería que es importante el derecho civil contratos? es una de las fuentes de las obligaciones, profe. Sí, genial, exactamente. ¿Otra cosa? Se usa para todo, profe. Exactamente, muy bien, se usa para todo. Y justo ahí está la segunda diapositiva. ¿Por qué los contratos son importantes? Porque nosotros, sin darnos cuenta, en nuestro día a día, en cosas simples, ya tenemos un contrato. Cosas simples como, por ejemplo, parar el micro, ¿verdad? Usar el autobús, el colectivo, ahí ya tenemos un contrato. Nuestro contrato de alquiler, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, cuando vamos a comprar un auto, cuando contratamos el seguro para nuestro auto, el seguro para nuestra casa, cuando nos vamos a Tigo y queremos, yo quiero internet, quiero el plan, ya estamos contratando también algo, ¿verdad? Ahí les puse un ejemplo Telebingo. Si alguien juega Telebingo, está haciendo un contrato, que más adelante seguro que ustedes van a dar qué tipo de contrato es al jugar los juegos de azar. Pero en toda nuestra vida diaria y también en casos excepcionales importantes, ¿verdad? Como comprar un auto, una casa, necesitamos un contrato, utilizamos un contrato y contratamos, ¿verdad? Entonces, noción del contrato. ¿Cuándo estamos ante un contrato? ¿Verdad? Tenemos que tener en cuenta que primero es un acuerdo de voluntades, perdón, el contrato es un acuerdo de voluntades que produce, que busca consecuencias jurídicas, que tiene una consecuencia jurídica. Eso sería de una manera más fácil el conceptuar contrato, ¿verdad? Un contrato. Pero tenemos que tener en cuenta también que no todos los acuerdos de voluntades son contratos, ¿sí? El yo invitarle a cenar a mis amigos no es un contrato. El que me inviten a un paseo o ir, que me llaman pues, a un paseo en mi auto, no es un contrato, ¿sí? Entonces, ¿cuándo estamos ante un contrato? Cuando esos acuerdos de voluntades tienen un efecto jurídico o buscan un efecto jurídico, ¿sí? Entonces, vamos a ver la evolución, cómo fue evolucionando el contrato a lo largo de nuestra historia. Ahora empezamos con el derecho romano, después venimos con la Edad Media y la Edad Moderna, y después con la evolución anterior, que ya sería en la Edad Contemporánea, en nuestra época ahora, ¿verdad? Y esto más o menos ya es un repaso de romanos, ¿verdad? Que vamos a estar dando. Entonces, en el derecho romano, cómo empezaron los contratos en el derecho romano? En el derecho romano tenemos o teníamos dos tipos de contratos, ¿verdad? Los contratos nominados y los contratos innominados, voy a poner bien. Y los contratos innominados y pactos, ¿sí? ¿Qué tenemos en los contratos nominados? Tenemos la estipulatio, ¿verdad? Que formaba uno de los contratos más importantes de los contratos verbis en el derecho romano. Después están los contratos reales y los contratos consensuales. En la estipulatio, vamos a hablar solamente de la estipulatio,
porque es lo único que menciona acá en el libro. ¿Y qué decimos eso? Que del estipulativo, el contrato estipulativo podía surgir cualquier tipo de obligación, ¿sí? Abarcaba cualquier tipo de obligación, hacer, no hacer, de dar, ¿verdad? Y la particular es que tenía una formalidad oral. ¿Cuál era la formalidad oral que tenía que existir? Una pregunta y una respuesta entre las partes que estaban contratando, ¿sí? Una particularidad en esto es que no podía haber, no podía haber representantes ni nada, y tampoco se podía hacer si una de las partes estaba ausente, justamente por su formalidad oral, porque si uno de los contratantes preguntaba, la otra tenía que responder inmediatamente, o si no, no se perfeccionaba el contrato, no existía el contrato, ¿sí? Ese es un tipo de contrato. Después vemos los contratos reales. ¿En qué se diferenciaba con los contratos verbis, como dice su nombre? Los contratos reales se perfeccionaban con la entrega de una cosa. ¿Y cuáles eran esos contratos? Tenemos el mutuo, que es el mutuo hoy en día. El comodato, hasta hoy en día vemos que existe el comodato, depósito y prenda. Esos eran los 4 tipos de contratos en el que se tenía que entregar la cosa, el objeto del contrato, para que el contrato se perfeccione, para que el contrato exista, ¿verdad? Acá se tienen el carácter de otorgar al deudor por cierto tiempo la propiedad, el uso o la detención de una cosa, y estaba obligado a restituir. Después tenemos el tercer tipo de contrato nominado en el derecho romano, eran los contratos consensuales. Y en este caso, los contratos consensuales no tenían ninguna formalidad. O sea, bastaba el simple acuerdo, el simple consenso para que se perfeccione el contrato, ¿verdad? O sea, ellos decían, bueno, yo voy a hacer esto, dale, yo voy a hacer esto, entonces ahí ya se perfeccionaba el contrato, ahí ya se obligaban las partes, ¿sí? Y ahí tenemos como ejemplo la compraventa, que existe hasta hoy en día, locación, sociedad y también el mandato. Ahora tenemos los contratos innominados. ¿Por qué eran contratos innominados? Porque tienen que tener en cuenta que así como, bueno, ahora tenemos una legislación que determina, que especifica este contrato es cuando uno hace esto, este contrato cuando uno hace esto, ¿verdad? En esa época no había eso, tenían solamente los contratos nominados y eran muy específicos y tenían sus formalidades. Y como entonces seguían apareciendo nuevos contratos, nuevos acuerdos entre las personas, acuerdos que no podían, no encajaban en ninguno de los contratos nominados, ninguna de las características para hacer un contrato nominado. Y yo les puse un ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien encargaba que se transporte su mercadería por un banco. Entonces, ¿en cuál contrato lo que encajaba? ¿Era un contrato de locación? O sea, ¿era un contrato consensual? ¿O era una prestación de servicios? Que en esa época no había la prestación de servicios, capaz que se podía hacer en un estipulativo, ¿verdad? Entonces no encajaba en ninguno de esas especificaciones de contratos. Pero tenían igual una condición. ¿Cuál era la condición? Que era una convención o un acuerdo sinalagmático, que ustedes más adelante van a ver qué es un acuerdo sinalagmático con mayor profundidad, pero que es un acuerdo sinalagmático que ambas partes tenían obligaciones que cumplir. En ese contrato ambas partes tenían obligaciones, ¿sí? Las dos estaban obligadas a algo. Y se perfeccionaba una vez que cuando quedaba firme, vamos a decirle el contrato, una vez que una de las partes cumplía con sus obligaciones. Hacían su acuerdo y las dos tenían obligaciones. Una de las partes ya cumplía con su obligación, ahí ya se perfeccionó el contrato. Y los contratos denominados tenían ciertas fórmulas, ¿verdad? Do ut des, do ut facias, do facio ut des, facio ut facias. ¿Sí? Bueno,
Digamos, después estaban también los pactos. ¿Cuál era la diferencia entre los pactos y los contratos? Uno, no tenían forma y dos, no generaban obligaciones. Eran acuerdos, pero no tenían, no se generaba obligación entre las partes. Lo que se podía hacer con los pactos era que podían ser utilizados para poner alguna defensa, para poner algunas excepciones en alguna demanda que ellos tenían, pero hasta ahí. ¿Sí? Después, ya más adelante, los romanos diferenciaron los pactos en la pacta nuda, que eran los pactos desnudos, como se dice, vamos a decirle en español ahora, y la pacta vestita, los pactos vestidos. Ahora, ¿qué eran los pactos nudos o desnudos? No podían o no ser agregados a un contrato, ¿verdad? No generaban obligaciones y ni eran protegidas por acciones. Por eso eran pactos desnudos, no tenían, eran solamente dichos, no ejercían ningún tipo de efecto, nada. Después estaban las pactas vestidas, los pactos vestidos. ¿Qué pasa con esto? Los pretores más adelante, al transcurrir los años en Roma, ¿verdad? Y en la evolución de su derecho, se dieron cuenta de que existían ciertos acuerdos, ciertos pactos, para hablar de manera más técnica, en los cuales sí se podía encontrar que tenían algún efecto jurídico, ¿sí? Entonces podían contar, entonces los pretores se dieron cuenta que podían contar con algunas acciones para su cumplimiento. Y ahí se diferenciaron otra vez las pactas vestidas, los pactos vestidos, en tres tipos de pactos: la pacta adiecta, la pacta pretoria y la pacta legítima. ¿Cuál era la pacta adiecta? Profesora, Sí. disculpe, profesora, buenas tardes. Yo la escucho entrecortado, entrecortado y con mucho eco. No la escucho muy bien. No sé si los compañeros también, pero yo no la escucho bien, doctora. Sí se escucha con eco. Ah, bueno. Entrecortado no se escucha, pero con eco sí. Entrecortado y con eco. Entrecortado, escuchamos. Entrecortado y con eco le escucho, doctora. Bueno, dale. Espérenme un ratito, voy a ver si puedo cambiarme de oficina. Profe, yo escucho bien, solamente que sale con eco, pero se escucha muy bien. Ok. Yo también escucho Igual, bien, con eco nomás. dale. Voy a Yo ver si también lo puedo cambiar de escucho súper oficina. bien, profe. Es como que estás lejos nomás, profe, de tu micrófono, parece. Ay, puede ser. Eso sí, porque mi compu está lejos. Acercar el micrófono y se escucha perfecto, doctora. Hola, ¿y ahí? Súper. Ahora Bueno, se le siga nomás la clase. escucha, doctora. Profe, te quiero hacer un pedido. Sí, ¿Qué posibilidad habría de que nos pases el PPT? sí, yo le paso de al la delegado, clase? no hay problema con eso. Dale. Gracias, profe. ¿Sigo o me cambio de oficina? Ahí está. ¿Ven? Sí, se ve. Dale. profe. Sigo entonces. Bueno. Entonces, como estaba diciendo,
eh, los pactos vestidos, estaba la pacta directa, que son pactos que figuraban en los contratos. Entonces, como figuraban en ciertos contratos, podían ser exigidos en su cumplimiento. Sí, por ejemplo, pacta adiecta. Después está la pacta pretoria. Eran acuerdos que después de cierto tiempo los mismos pretores le reconocieron algún tipo de efecto jurídico. Entonces, podían contar con acciones para su cumplimiento. Y después la pacta legítima, en este caso, en el caso de las pactas legítimas, los mismos emperadores creaban o crearon leyes para que estos pactos, ciertos pactos, sean cumplidos, ¿no? Entonces, acuerdo, hechos exigibles por leyes sancionadas por los emperadores. Ese era en el derecho romano, ¿sí? Todo era en el derecho romano. Ahí vimos los contratos nominados, los contratos innominados y los pactos. Ahora, ¿qué pasó en la Edad Media y en la Edad Moderna? Acuérdense, dice, se generalizó el consentimiento para perfeccionar contratos. Acuérdense que el consentimiento o como vimos acá, los consensuales eran un consenso y se obligaban a las partes y era un contrato de compraventa, de locación, de sociedad y mandato, era un contrato consensual. Si era un contrato de mutuo, ya no era más contrato consensual, era contrato real, ¿sí? Pero, ¿qué pasó en la Edad Media y en la Edad Moderna? En la Edad Media ya empezó a generalizarse el consentimiento para todos los contratos, ¿sí? Para que se perfeccione todos los contratos. Entonces, en todos los contratos ya se necesitaba consentimiento, ya no era más un tipo de contrato más. Después, ¿qué más pasó en la Edad Media y en la Edad Moderna? La causa pasa a ser un requisito para los acuerdos. El contrato tenía que tener una causa justa. ¿Por qué lo que se contrataba? ¿Verdad? Tenía que tener una razón. Y de ahí también en esas edades nace el famoso dicho pacta sunt servanda, ¿verdad? Los pactos deben ser cumplidos. Ahí ya la fidelidad, como van a leer en el libro mejor, la fidelidad en contratar ya tenía preponderancia, ¿verdad? Que los acuerdos tenían que ser cumplidos de manera fiel. Vos tenías que ser fiel a cumplir tus contratos. Y tenemos también que la liberalidad o la justicia conmutativa pasan a ser las causas, ¿verdad? Para que un acuerdo sea reconocido como contrato. ¿Y a qué es lo que se refería a eso? La liberalidad es la intención de efectuar el contrato, ¿verdad? Y la justicia como el cambio que existía en los contratos de los valores o de los acuerdos tenían que ser equivalentes. ¿Sí? Ahí ya como que evolucionó esa parte de los contratos, acuerdos tenían que ser equivalentes. Profesora, su señal. Esa era en la Edad Media, en ulterior que ya sería la edad. Bueno, me voy a cambiar nomás de oficina, ¿sí? Dale, profe.
Ahí volví. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Dale. Sí, profe, se le escucha. ¿En dónde estábamos? Esta diapositiva, ¿quieren que les repita o entendieron bien? Profe, se quedó en el tema de edad moderna. Comenzaba usted a desarrollar, donde decía que los pactos deben ser cumplidos. Hasta ahí yo le escuché. Dale. Bueno, entonces voy a hacer otra vez un recuento rápido. Dale, En la profe. edad media y la edad moderna. Entonces, Profe. sí, Profe, ya hablaste sobre la Edad Media y moderna también. Profe, esas diapositivas están en el cuadro. Vamos a dejarle desarrollar a la profesora su clase, compañero. Vamos a tener ahí. Justo estaba hablando cuando habló el compañero también. Profe, yo pregunté si esas diapositivas dejan el classroom. Norma, yo le voy a pasar al delegado, ¿sí? ahora respondió eso que va a pasarle a los delegados, y eso es lo que te dice Soski. Si le podemos dejar demasiado tiempo, está perdiendo, y también explicándonos. Pues no escuché yo esa parte. Dale. Dale, sigamos. Bueno, voy a hacerle rapidito un recuento de la edad media y moderna, ya que estaban escuchando entrecortado, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estaba contando sobre la edad media y moderna? Que se generalizó el consentimiento para perfeccionar contratos. Dijimos que en el derecho romano los contratos consensuales eran un tipo de contrato que se utilizaba el consenso. Si tenía consenso y si era contrato de compraventa, de locación, etcétera, etcétera, las tipificaciones, era un contrato consensual. En cambio, en la Edad Media empezó ya a no ser solamente un tipo de contrato, sino ya una característica que tenía que tener un contrato, ¿sí? Que los contratos tenían que tener consentimiento, todos los tipos de contratos, ¿sí? Después vimos también que la causa, que los contratos tenían que tener una causa, era un requisito, tenía que tener una causa justa. ¿Cuál lo que era esa causa para hacer ese contrato? Después también dijimos que nació la famosa frase pacta sunt servanda, que los pactos deben ser cumplidos. ¿Y qué implicaba eso? Que ya se empezó a tener en cuenta la fidelidad entre las partes. Que las partes contrataban de buena fe y que iban a cumplir el contrato, sus partes del contrato, de manera fiel, ¿sí? Y también vemos la liberalidad o la justicia conmutativa. Ya es en la edad moderna, ¿sí? Que pasan la liberalidad y la justicia conmutativa pasan a ser la causa justa de los contratos. La liberalidad se refiere a la intención de contratar, y la justicia conmutativa se refiere a que el intercambio de los valores, de las cosas, esas obligaciones que tenían entre las partes tenían que ser equivalentes, ¿sí? Ya se empezó a pensar en eso. Van a ver ustedes después en otros contratos que es importante que exista equivalencia entre las obligaciones en los contratos. Entonces, en la Edad Moderna ya se empezó a pensar en eso. Luego vimos la evolución ulterior, que ya sería la Edad Contemporánea, que estamos ahora, y nuestro estado actual, ¿verdad? Lo que ahora tenemos con respecto a los contratos. ¿Qué pasó en la Edad Contemporánea? En la Edad Contemporánea, ya luego de la Revolución Francesa, empezaron una discusión entre el neocausalismo subjetivo y el neocausalismo objetivo, como les puse yo ahí de manera resumida, ¿sí? El neocausalismo subjetivo dice que las partes debían tener alguna razón, causa, para querer vincularse. Buscaban ellos que esa razón allá subjetiva, allá en la intención, tenía que haber algo para que ellos quieran contratar. ¿Y qué decía el neocausalismo objetivo? Como dice su nombre, tenía una causa objetiva, que las partes debían tener solamente un interés económico o un interés social,
¿verdad? Algo objetivo, no era así la intención, algo subjetivo. Entonces había una discusión entre esos dos, en esas dos, ¿cómo se dice? Corrientes, ¿verdad? ¿Y cómo es hoy en día? Hoy en día ustedes van a ver, más adelante cuando ellos empiecen a ver las formas del contrato, los tipos de contrato y todo lo que implique, ¿verdad? Que se tiene en cuenta el consenso, ¿verdad? La voluntad de las partes, se tiene también en cuenta el sistema jurídico y más nosotros. Hoy en día nosotros, que nos basamos mucho en el derecho romano y que nos basamos mucho en nuestras leyes, en nuestro código, como estaba diciendo, es importante el sistema jurídico porque el sistema jurídico, nuestro código, es lo que nos delimita en los contratos, lo que nos define. Esto es un contrato de compraventa, este es un contrato de obra, este es un mandato, ¿sí? Este es un comodato y no un mutuo, ¿sí? Y también delimita los alcances, delimita los efectos que tiene el contrato, también las sanciones para los contratos. Van a ver que en ciertas circunstancias existen sanciones de nulidad o le anulan o ¿verdad? Van a ir viendo. ¿Y cuáles son los límites de los contratos? Sí, esa es hoy en día nuestra situación. Ahora, para finalizar, tenemos esta última diapositiva y que es sobre el derecho civil y el common law. Creo que ustedes saben, ¿verdad? Que por ejemplo, en los Estados Unidos y en Inglaterra no rigen su derecho como nosotros, y mucho menos en el contrato. Nosotros, justo acá no tengo mi código, nosotros, ¿cómo nos basamos en nuestros contratos? Cuando nosotros hacemos un contrato, nos basamos en nuestro código civil, ¿verdad? Acá leemos qué podemos pedir en el contrato de compra-venta, cómo tenemos que estipular el contrato de compra-venta. Vemos que tiene que ser equivalente, tiene que haber una equivalencia, ¿verdad? O si no hay equivalencia, ya se considera en algún vicio, ya se le puede demandar a una persona porque no fue equivalente. Ustedes van a ir viendo eso. Y nos basamos mucho. El contrato de locación, por ejemplo, es un contrato en donde ustedes al leer esa parte del contrato de locación pueden hacer con cada uno de los artículos una cláusula de su contrato de locación, de su contrato de alquiler. Entonces, eso es lo que nos diferencia del common law, en el derecho de Estados Unidos y en el derecho de Inglaterra. Porque, primero luego, que nosotros tenemos la raíz del derecho romano. Vimos que en el derecho romano ya había mutuo, ¿verdad? Ya había comodato, que hasta ahora sigue habiendo, ya había locación, que hasta ahora obviamente sigue habiendo. Nos basamos. Muchas de las características de esos contratos nuestros vienen del derecho romano. Y nuestras leyes se basan en el derecho romano, era lo que sabemos. En cambio, en el common law no. En el common law ellos se basan mucho en los precedentes. Me supongo que muchos ya vieron ¿cómo se llama? Suits, ¿verdad? La ley de los audaces. ¿Le conocen? ¿Conocen esa serie? Sí, profe. ¿Verdad? Yo no. Fíjense un poco que, por ejemplo, Rachel o Mark, ellos tenían que ir a buscar precedentes jurisprudenciales, ellos tenían que ir a buscar sentencias. Otros en otros juicios de años allá, del antaño, que si ellos encontraban algo que era parecido a su causa y que en ese juicio se ganó, ellos iban a ganar. ¿Ven la diferencia? Se basan en precedentes jurisprudenciales. Y que acá vemos que se llaman law of land o derecho, ¿verdad? Y algo importante que tienen que tener en cuenta en el common law, acá les puse el contrato se centra en las promesas individuales, ¿verdad? El contrato para ellos es un conjunto de promesas que el derecho dará conocimiento. Y no es como nosotros, como les dije, que en del Código Civil, ustedes en la parte del contrato de locación con cada artículo ya pueden sacar una cláusula, no es así.
Ellos agarran y hacen con sus acuerdos. Bueno, esta cláusula me va a tal cosa. Ah, esto también yo voy a estipular en mi contrato. Y ellos hacen su contrato. Y un simple contrato de locación puede tener así, puede ser así de tamaño. ¿Por qué? Porque ellos no se basan en un código, no se basan en una ley, no. Ellos se basan en los precedentes jurisprudenciales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, consulta? Acá terminó nuestra clase, súper cortita, de la bolilla 1. Lo que yo les puedo recomendar como alumna, yo no estuve a la tarde, yo era de la noche, pero algo que a mí me ayudó muchísimo es estudiar mucho del código. En el código está todo, al menos en la parte de contrato, ahí ya está todo lo que se estipula, todas las características de cada contrato, en el código ya está todo. El libro les sirve solamente para unir esas ideas y para entender un poquitito más. Así que les recomiendo que lean, que estudien mucho del código, ¿sí? A partir del libro tercero, profe. ¿Cómo? A partir del libro tercero, el código civil. Creo que sí. Creo que sí. Gracias. Y que obviamente estudien esta materia, ¿verdad? Porque les va a servir y es apasionante y les va a gustar, van a ver. Profesora. Sí. Usted habló del Common Law. Sí. También ya acá en Paraguay se utiliza en alguna forma los precedentes, ¿verdad? Se busca mucho también, como por ejemplo los Estados Unidos, por decir Johnson versus New York Times. También ya en Paraguay se está utilizando eso, doctora, los precedentes. Pero nosotros en Paraguay no se utiliza para ganar una causa. Se utiliza solamente para darle un poco más de fuerza nomás a tu fundamento en tu escrito, por ejemplo. No tiene fuerza entonces. No. Usan para darle fuerza, como te digo, a tu escrito de demanda. Vos querés hacer una demanda, no sé, por cumplimiento de contrato y buscas entre las jurisprudencias, mira, un poco en esta sala, o generalmente se usan de cámaras de tribunales de apelación, las jurisprudencias, o de la corte, ¿verdad? En la corte, este ministro dijo tal cosa, o en este tribunal, este camarista dijo tal cosa. Entonces es solamente para fundamentar o para darle fuerza a tu idea nomás en tu escrito. Se usa solamente para eso, no se usa, no es que determina que ganes, ¿verdad? No es probatorio. No. Muchas Esa gracias. es la diferencia. Allá sí, allá hay una jurisprudencia que ganó y va a ganar, ¿entendés? Allá sí es algo importante la jurisprudencia. ¿Algo más? Por mi parte no, profe, no sé si los compañeros... Bueno, entonces yo le voy a pasar mi diapositiva al delegado, ¿sí? Y ahí no sé cómo es, creo que suben a su Classroom, ya ustedes se van a organizar. Yo sin ningún problema, ahora mismo ya les paso la diapositiva para que tengan. ¿Está bien? Gracias, profe. Adrián. Bueno, un gusto conocerles. No sé si en algún día voy a volver a estar con ustedes, ¿sí? Así que les mando saludos igual de parte del doctor Karina, que hoy no puedo estar con ustedes, pero seguro en nuestras clases sí. Muchas gracias, profesora. Buenas Gracias, Un abrazo, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas Chao, tardes. profe, buenas tardes.